Hola coach, bienvenido, gracias por venir. El método del ensayo y del error es una buena herramienta metodológica en sí mismo, es un estilo de enseñanza. Y está muy bien porque para mejorar primero hay que hacer algo mal, si no, no mejoraríamos. Si hubiese una jerarquía, yo diría que soy cinturón negro cometiendo errores a lo largo de mi carrera. Soy Martín Echegaray y aquí comienza el segundo episodio de esta serie llamada Téctica. En el primer episodio yo les hablaba de 4 pasos en este proceso que yo les ofrezco tener en consideración para avanzar en nuestro trabajo específico y al final de cuentas lograr actividades coherentes, lograr actividades bien fundamentadas para nuestro trabajo. Básicamente es eso, llegar al final con sesiones específicas de pádel que estén bien estructuradas, con buenas herramientas. Yo les recomendaba tener en cuenta siempre que el primer paso era el del concepto de juego. Eso ya lo tenemos controlado. Y les comentaba también que necesitamos ir a las fuentes precisamente para fundamentar, por ejemplo, cuando un alumno nos pregunta el típico ¿por qué? ¿No les pasó alguna vez que algún alumno, algún jugador les haya preguntado en el momento en que ustedes están dando una indicación? Hay que hacerlo de este modo. ¿Y por qué, coach? ¿Por qué hay que hacerlo de este modo? Si no les ha pasado, piensen qué harían en el momento en que eso pase. ¿Por qué, coach, hay que flexionar las rodillas? ¿Para qué sirve la terminación esta de la derecha que me estás enseñando? Terminar ahí adelante con la raqueta, estirar el brazo. ¿Para qué? ¿Por qué es mejor jugar cruzado? Porque claro, los cuestionamientos pueden ser tanto técnicos como tácticos. En cualquier caso, hay que saber fundamentarlos, ¿no? Cuando nos hacen esa pregunta, es probable que saquemos la guitarra y empecemos una serenata de razones de las que en realidad a veces ni siquiera estamos muy seguros. O lo que es peor, estamos seguros, pero estamos equivocados. Bueno, no, a mí nunca me ha pasado eso ni me volverá a pasar, como dicen algunos. Claro que nos pasa, claro que nos ha pasado. Y bueno, equivocarnos a veces es parte del proceso también. O a veces tiramos de tópicos, de estos mitos. Por ejemplo, la Continental es la única empuñadura para jugar al pádel. Error, ¿no? Pero a veces lo decimos. O bueno, está escrito en el manual. ¿Pero en cuál manual? ¿Manual de pádel? ¿Libro de pádel? Hago un paréntesis. Yo creo que nosotros, los entrenadores de pádel, ustedes, compañeros, todos nuestros colegas, somos en cierto modo corresponsables de que haya contenidos específicos de pádel. Nos tenemos que poner manos a la obra y escribir, divulgar todo aquello que creemos que está bien y que es específico de pádel, porque nos hace falta, al pádel les hace falta, y de algún modo hay que devolverle al pádel lo que nos dio, y lo que nos da, y lo que nos va a seguir dando, ¿no? Muy bien. Dicho eso, el primer paso era el concepto de juego. Listo, eso ya está controlado. ¿Qué viene después? Inmediatamente después viene lo que yo llamaría las consecuencias tácticas. Es decir, una vez que tengo esas ideas, que en algún caso pueden ser ideas abstractas, nociones del juego, conocimiento de las reglas, el formato del campo, pero después necesito que eso se traduzca en algo que a mí, o mejor dicho, a mis alumnos, a mis jugadores, les permita elevar el rendimiento, les permita imponerse en una competición, lograr que el rendimiento del rival sea menor y que el rendimiento propio sea mayor, lograr comodidad de este lado de la red y lograr incomodidad del otro lado de la red, y así siguiendo. Entonces ahí es donde aparece aquello que se deriva del concepto de juego. En primer caso, para mí, y por eso esta segunda fase, son las tácticas, las consecuencias tácticas
de esas ideas generales y básicas que tenemos sobre el juego. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros decimos, y esto es parte de esas ideas generales del deporte, de nuestro deporte, que el pádel se juega en una caja, lo cual es verdad. Paredes, todo el perímetro está cerrado, y eso hace que los rebotes siempre sean hacia adentro. Eso hace que sea un poco difícil conseguir huecos. Además, en 100 metros cuadrados hay dos oponentes. 100 metros cuadrados obviamente es el campo rival. Y ahí hay dos personas, dos oponentes que se mueven. De hecho, la ratio de metro cuadrado por jugador en el pádel como deporte de raqueta, la verdad es que es muy buena. Es decir, que no hay que cubrir tanto campo. Eso hace que la carga táctica se eleve un poco, ¿no? Es muy difícil poner la pelota fuera del alcance del rival. Todo esto hace que, sumado a lo que también decimos de que en el pádel no hay tiros ganadores, bien, yo creo que eso tiene una consecuencia táctica, en realidad tiene varias. Yo les voy a comentar dos a manera de ejemplos. A mí me parece que, partiendo de esas ideas, una consecuencia directa es que, por ejemplo, en las voleas, no podemos, no debemos solamente usar un tipo de volea. Necesitamos tener variedad de voleas. Esto es, diferentes tipos de golpes en la red. Que por cierto, cuando hablamos de red en pádel, y esta por ejemplo para mí es una de las grandes diferencias con el tenis y con otros deportes de raqueta. Estar en la red no significa estar atacando en pádel. Estar en la red en pádel significa precisamente estar en la red. Y en la red podemos estar atacando y defendiendo. Obviamente estaremos quizás, depende del estilo de juego y depende del nivel, quizás más cerca del final del punto. Quizás tengamos más opciones, pero eso no quiere decir que en todo momento, estando en la red, vamos a estar atacando. Probablemente estemos defendiendo. Todo esto es el pasaje, ya lo ven, entre el concepto de juego y la táctica. Bien, necesitamos diferentes tipos de volea. Por ejemplo, voleas de bloqueo para defender, por ejemplo, una salida de pared fuerte del rival, o si quiero subir a la red a bloquear una bandeja del rival. Seguramente ahí no haremos un movimiento largo, ¿no? Ahí haremos un movimiento de bloqueo, con otra técnica y con otro concepto táctico. Y lo mismo cuando la pelota quede un poco más cómoda, probablemente hagamos un tiro con un poco más de efecto, con un poco más de movimiento, más de recorrido en la pala. Una volea de transferencia, por ejemplo. Muy bien, eso lo que quiere decir es que el juego induce la táctica. Ese es uno de los ejemplos que yo les quería dar. El otro ejemplo, también derivado de las mismas características que mencionamos del juego, es el de los remates o smash. En realidad, yo creo que en inglés hay una palabra que es más adecuada, que es la palabra overheads. Todo lo que vaya allí arriba, lo que tenga impacto a la altura de la cabeza o más, son esos tiros por encima de la cabeza, esos overheads. Y me parece que es más adecuado, incluso más adecuado para el pádel, porque, miren, cuando yo jugaba al tenis, recuerdo que, bueno, lo que venía ahí se resolvía con un smash. Como dicen en el barrio, palo y a la bolsa, y ya está. En el pádel no es así. Lo mismo que en las voleas, necesitamos variantes. ¿Nunca se preguntaron por qué tenemos tantas cosas ahí arriba de la cabeza? Me refiero al remate plano, la víbora, el efecto lateral, el side spin, el rulo, el gancho, bandeja y demás. Y eso es, para mí, una consecuencia táctica del formato del juego. Y por eso este proceso de 4 pasos en táctica. Una consecuencia táctica en el Smash es que necesitamos diferentes tipos. En mi caso, yo trato de clasificarlos en 3 estilos diferentes. ¿Sí? Estamos hablando de consecuencias tácticas, ¿no? Bien. Yo creo que un buen jugador de pádel debe controlar 3 diferentes tipos de overheads, de tiros ahí arriba de la cabeza. El primero es el más básico. Tenemos que pelotear con el smash. Cuando yo vine del tenis, esto para mí fue una cosa muy rara. De hecho,
los cursos ahora en los que me toca participar en diferentes países del mundo donde el pádel está creciendo, y lógicamente vienen jugadores de otros deportes de raqueta entrenadores para transformarse en entrenadores de pádel, esto les cuesta entender. ¿Cómo es eso de que hay que pelotear con el smash? Claro. Entonces, la primera variante que yo creo que un jugador de pádel debe dominar, y por lo tanto un coach debe considerar, es que hay que tener un smash para pelotear, para mantener la red, para mantener al rival en el fondo, para tratar de mantener una posición cómoda, para tratar de que el rival esté en una posición cómoda, pero sin que eso signifique un esfuerzo físico o incluso un esfuerzo técnico. Tiene que haber un golpe ahí que sea fácil de hacer y que me permita mantener. Por eso yo le llamo a este tipo de tiros de mantenimiento. Normalmente es o una bandeja o un smash con un poco de efecto lateral o quizás un rulo a la malla. Esto es algo un poco más moderno, digamos. La segunda alternativa, la segunda variante que un padelista debe manejar es lo que yo llamo los tiros de inversión. ¿Inversión por qué? Porque invierto algo de riesgo o quizás algo de pericia técnica para hacer un golpe distinto que me permita obtener un resultado distinto. Presionar un poco más, tirar una víbora que vaya un poco más baja, una bandeja un poco más agresiva, jugar al pico, darle un poquito más de velocidad y demás. Lo que tengan a bien hacer ustedes como jugadores o lo que quieran enseñarle a sus alumnos. Pero es una alternativa. Se invierte algo, riesgo o pericia técnica, para obtener una situación un poco más confortable, un poco más de ventaja durante el punto. Bien, con estas dos variantes, los tiros de mantenimiento y los tiros de inversión, como yo les llamo, creo que ya podemos tener un jugador no solamente de buen nivel, sino un jugador de élite. Me parece que es así. De hecho, creo que hay jugadores de élite que con estas dos variantes ya controlan perfectamente la táctica del juego. Con su estilo, pero controlan la táctica del juego. Y en tercer lugar estarían los remates o los overheads para cerrar el punto. O, mejor dicho, más padelísticamente hablando, para intentar cerrar el punto. Ya estamos hablando de kick y sacar la pelota por 3, traer la pelota por algo, los smash planos para sorprender, algunas víboras que vemos por ahí que son tremendas víboras, no víboras normales, ¿no? Bien, esa sería la tercera alternativa. Pues bien, en este segundo episodio lo que vimos fue el segundo paso, que yo llamo consecuencias tácticas, y un par de ejemplos. Partimos del concepto de juego y esto deriva en unas consecuencias tácticas. Estamos en la mitad del proceso. Quedan 2 pasos. Cambiando un poco de tema, si ustedes creen que hay algún aspecto, algún tópico en el que les gustaría incidir, pues bienvenidos, me lo hacen saber y trataremos de incluirlo en estas charlas. Por el momento yo voy a seguir con este proceso de táctica, voy a terminar de describirles las 4 etapas y luego, basados en este proceso, quiero comentar con ustedes muchos aspectos de nuestro trabajo que me parece pueden resultar interesantes. Los espero en la próxima. Gracias por venir, coaches.